estudiante a nuestra sesión número 2 de nuestra materia taller de juicios orales. Me es grato saludarles cordialmente. La maestra, su servidora Fabi Susana Aguilar Barrera, dará inicio al apoyo del material que tenemos correspondiente realizado para ustedes en apego a realizar una buena actividad que tienen próxima a entregar para que podamos cumplir en tiempo y forma. Recordemos qué relación tienen estos talleres de juicios orales con la oralidad. Pues la oralidad es la expresión de la palabra hablada, se menciona. Se refiere a la forma de comunicación verbal que utiliza sonidos producidos por nuestra propia voz, un modo de comunicación directa donde los interlocutores se escuchan y responden de manera inmediata, permitiendo compartir y entender información de forma fluida. Muy importante para que nosotros podamos entender que este taller de juicios orales no solo abarca la oralidad, sino también la precisión del cómo poderlo realizar. Es por ello que hablamos de la teoría del caso como el tema que continúa. ¿Qué es la teoría del caso? Es el resultado de la conjunción de la hipótesis fáctica, jurídica y probatoria, que maneja el fiscal y el defensor respecto de un caso concreto, con la finalidad de que la resolución del juez sea favorable a sus pretensiones. Esta teoría del caso, tanto el MP como la defensa, debe de armar su teoría del caso, es decir, cómo se estructuró, se estructura, que realmente se llevó a cabo el hecho, ¿verdad? Materia del cual era lícito. Vemos nosotros también cuáles son esas características elementales de la teoría del caso. Debe hacerse de forma sencilla. Los elementos que le integran deben contar con claridad y sencillez los hechos sin necesidad de acudir a avanzados raciocinios. Debe tener lógica porque debe guardar armonía y debe permitir deducir o inferir las consecuencias jurídicas de los hechos que la soportan. Debe ser creíble para poderse explicar por sí misma como un acontecimiento humano, real, acorde con el sentido común y las reglas de la experiencia. Debe ser fundamentalmente persuasiva. La credibilidad de esta está en la manera como la historia logra persuadir al juzgador. Debe ser también con suficiencia jurídica, porque todo el razonamiento jurídico se soporta en el principio de legalidad y por tanto debe poder llenar desde el punto de vista del acusador todos los elementos de la conducta punible y de la culpabilidad. Desde el punto de vista del defensor, debe determinar la falta de un elemento de tipo penal o de la responsabilidad o de los antecedentes jurisdiccionales que fijan el alcance de la norma o la violación o la inexistencia de los procedimientos que caracterizan la autenticidad o admisibilidad de los medios de prueba. Debe ser flexible, ya que inicialmente se concibe como una cera el juicio. Es decir, este siempre está sujeto a un conjunto de imprevistos. Por eso, ¿cómo será el juicio? Por eso dice que es flexible. Esto de cómo debe ser flexible se refiere a que todo proceso adversarial, la teoría del caso, debe ser lo suficiente flexible para adaptarse o comprender posibles desarrollos del proceso sin cambiar radicalmente, porque el cambio de la teoría del caso da al traste con la credibilidad de cualquier sujeto procesal. Es por ello que debe ser flexible para que nosotros en cualquier momento podamos también adaptar y comprender posibles desarrollos dentro de mismo. ¿Cuál es el punto de la teoría del caso? Es el medio ideal para dirigir una investigación.
para planificar, direccionar, ejecutar la práctica de pruebas en el juicio. Tener un concepto claro de la importancia de cada prueba y eliminar la prueba superflua, es decir, innecesaria. Determinar la forma en que se realizan los interrogatorios en el juicio para preparar los alegatos, entre otros. Tomando en consideración los alegatos de apertura. ¿Qué son los alegatos de apertura? Antes que entremos como una definición como tal, no olvidemos que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por citar el 394, habla de los alegatos de apertura. Dice, una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarlas. Seguido, se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima u ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente, se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá expresar lo que al interés del imputado convenga en forma concreta y oral. Ahora, el orden de recepción de las pruebas en la audiencia de juicio. Cada parte determinará el orden en que desahogará sus medios de prueba. Corresponde recibir primero los medios de prueba remitidos al Ministerio Público, posteriormente los de la víctima o ofendido del delito y finalmente los de la víctima. El 396 marca la oralidad en la audiencia de juicio, por eso la importancia de un taller de juicios orales. La audiencia de juicios oral será en todo momento. Decisión en la audiencia. Las determinaciones del tribunal de enjuiciamiento serán emitidas oralmente. En las audiencias se presume la actuación legal de las partes y del órgano jurisdiccional, por lo que no es necesario invocar los preceptos legales en que se fundamenten, salvo los casos en que durante las audiencias alguna de las partes solicite la fundamentación expresa de la parte contraria o de la autoridad judicial porque exista dudas sobre ello. En las resoluciones escritas se deberán invocar los preceptos que se fundamentan. Entonces, haciendo hincapié a lo que estamos en análisis, los alegatos de apertura en el sistema legal es la oportunidad que tiene un abogado al principio de un juicio para presentar su caso ante el tribunal, jugando un papel crucial en el desarrollo de todo el proceso al entregar el primer mensaje, cómo será su línea argumental. Aquí se presentan las dos posturas distintas, la defensa y la acusación, y cada uno debe presentar un relato convincente para el juez, una conclusión que respalde su postura. Antes de elaborar el alegato, es fundamental tener en cuenta ciertos aspectos de la metodología que pueden incidir en el éxito de esta presentación. Hay que evitar generalidades. Es un caso puntual que afecta directamente a personas específicas y por tanto debe verse sobre ellas y no sobre todos los seres humanos. Es importante que sea breve y directo. Excederse en el tiempo de presentación habrá que se diluyan los argumentos. Se debe entregar un mensaje con datos e información concreta y pruebas reales que sean antigentes al juicio. Desarrollo de interrogatorios y contrainterrogatorios. Muchas de nuestras habilidades deben de recaer en estos señores. Estimado abogado, debemos de tener en consideración que el interrogatorio es un mecanismo por el cual
Se incorpora la declaración que pueda brindar el testigo ofrecido por las partes y en razón a sus percepciones respecto de los hechos. Y el juez que presida la audiencia intermedia o de juicio oral identificará al perito o testigo. Le tomará protesta de conducirse con verdad y le advertirá de las personas que se imponen si se incurren en falsedad de declaraciones. Los objetivos del interrogatorio: solventar la credibilidad del testigo, sustentar la teoría del caso que se ha presentado. Recuerde, la teoría del caso es muy importante, ¿no? Acreditar e introducir al juicio evidencia material y documental, obtener información relevante para el análisis de otros elementos probatorios. El desarrollo del interrogatorio. ¿Qué puede pasar en este desarrollo del interrogatorio? Tipos de preguntas destinadas a lograr una información concreta, pero de forma genérica, y permite que el testigo se explaye sin que quede limitado a un detalle restringido. Son aquellas que la interrogante está referida a una circunstancia específica, exigiendo del testigo una respuesta concreta en ella. Por ejemplo, a veces hay preguntas vagas. Afirme si logró ver a aparentemente a tal persona en la noche cuando usted estaba, no tenía mucha visibilidad. Aparentemente creo que sí era él por su silueta. Entonces, hay tipos de preguntas en donde dice, mire, escuche su señoría, aparentemente no es, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante los interrogatorios. Son aquellas en que la misma interrogante va contenida la respuesta que desea obtener. Afirmativa, lo que se pretende es obtener una respuesta negativa. Negativa, la finalidad es obtener una respuesta afirmativa. La característica de estas depende de la manera en que se formula, ya sea en sentido positivo o negativo, condicionando al testigo a una respuesta por sí o no. Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas que tiendan a ofender al testigo o perito o que pretendan coaccionar. Ahora, en el desarrollo del contrainterrogatorio, ¿qué puede pasar? Bueno, el contrainterrogatorio es el cuestionamiento que se le hace al testigo, al perito presentado por la contraparte en búsqueda de la información desacreditándola, y su función es desacreditar, restar credibilidad, buscar contradicción e indagar en la verdad, ¿sí? Dígame bien, estimado perito, si usted afirma que pertenece la arma de fuego a mi cliente, fulanito de tal, dígame, ¿sí? ¿Cuántas huellas dactilares se encontró? No, quedó perfecto. Dos. ¿Sabe usted, mediante su peritaje, bien, si alguien más tuvo acceso a la arma? Sí, pero se desconoce de los hechos de quién. Ah, bueno. Entonces, vamos en ese contrainterrogatorio haciendo la no credibilidad de lo que nos perseguimos a la objeción de esas preguntas. Deberá revisarse antes de que el testigo emita respuesta. El juez analizará la pregunta y su objeción y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá de plano. Son objetables las preguntas subjetivas. En el interrogatorio directo, las preguntas argumentativas, las preguntas compuestas, las preguntas respectivas, las preguntas que asumen hechos no probados, las preguntas especulativas, las preguntas capciosas y las preguntas impertinentes.
Ahora, los alegatos de conclusión. Es una parte crucial en cualquier proceso legal. Es la última oportunidad para persuadir al juez o al jurado de la validez de tu caso. Pero ¿qué debe llevar un alegato de conclusión para ser efectivo? Vamos a ver qué es lo conveniente. Y tomemos en consideración, ¿verdad? Alegatos de clausura o de cierre, como lo marca el 399 del Código en pie, Código Nacional de Procedimientos Penales. Concluye el desarrollo de las pruebas, el juzgador que preside la audiencia de juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima o ofendido del delito y al defensor para que exponga sus alegatos de clausura. Acto seguido, se otorgará al Ministerio Público y al defensor la posibilidad de replicar y duplicar. La réplica solo podrá referirse a lo expresado por el defensor en su alegato de clausura y la duplicará a lo expresado por el Ministerio Público o a la víctima u ofendido del delito en la réplica. Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado el debate, por lo cual tendrán la deliberación, fallo y sentencia. Tenemos elementos esenciales, un resumen del caso. Debemos tener en consideración que para una buena oralidad, en el resumen del caso, nosotros es la última oportunidad que tenemos de acaparar la atención del juez y la credibilidad del mismo. El dato de conclusión debe comenzar con un resumen claro y conciso del caso. Debe incluir los hechos más importantes como se presentaron durante el juicio. Argumentos claves son la esencia de su alegato de conclusión. Deben ser claros, convincentes, respaldados por la evidencia presentada durante el juicio. Refutación de los argumentos de la oposición. Es importante abordar y refutar los argumentos de la oposición en tu alegato de conclusión. Estadísticas relevantes. Según estudios realizados por la Universidad de Howard, dice que los alegatos de conclusión que siguen estos tres pasos tienen el 70% más de posibilidades, ¿verdad? Puede ser. Conclusión. Un alegato de conclusión efectivo puede ser la definida entre ganar o perder un caso. Al seguir estos pasos y prepararte adecuadamente, puedes aumentar significativamente las posibilidades de éxito. Recuerda, el objetivo de un alegato de conclusión es persuadir. Así, hazlo con confianza, con firmeza, con claridad y convicción. Tu teoría del caso, sus alegatos de apertura y sus alegatos de cierre, los tres bajo estos lineamientos: confianza, claridad y convicción. Dentro de nuestro programa de estudio, vemos que tenemos estos temas. El último es la ética del proceso penal oral. ¿Realmente existe ética? Sí, claro, no podemos preguntar hostigando al testigo, al ministerio, ir en contra del Ministerio Público, si somos defensa, y como ministerios públicos no debemos tampoco faltar a principios éticos. Entonces, la ética del nuevo sistema penal acusatorio y oral plantea varios dilemas. El caso habla sobre un problema relevante. La ética es el eje transversal del sistema penal acusatorio. Los actores procesales deben de regirse por un código de ética. El abogado defensor debe defender a su cliente, sin importar si es culpable. Muchos entran en dilema ahí. ¿Por qué? Porque la ética de cada uno de nosotros al momento de defender al juicio es de libre albedrío y podemos en todo momento también abandonar el juicio. Pero éticamente debemos de anticipar el cliente. Jamás lo debemos dejar indefenso. Mientras que el Ministerio Público debe procurar la justicia.
se debe evitar la mentira y presentar evidencia falsa ante un tribunal. También eso es muy importante, la evidencia falsa con que pueda llevarse a cabo en determinado eh, momento no es aconsejable. Bien. ¿Qué otro principio debemos de conocer dentro de la ética? Dentro de la ética nosotros también, dentro de un juicio, debemos tomar en consideración, porque son principios fundamentalmente claves para nosotros, el realizar todos estos temas que hemos abarcado de una manera clara, precisa, sobre todo con convicción, decisión, viendo y velando sobre todo los principios de un buen y debido proceso, artículo 13 constitucional, 14, 15, 16, 18. Entonces, es muy, muy importante, ¿verdad? Bueno, ahora, dentro de su actividad final, espero no tengan ninguna duda. Me gustaría que al momento de estar proyectando, ustedes esos 5 minutos a tomar un bosquejo de estos temas, sea de manera clara, precisa. Puede ser solo con una infografía, como en este caso, con un PowerPoint, tomando temas importantes, fundamentar lo que hemos visto. Recuerden, se dieron también algunos artículos en la primera sesión, pueden ser de mucho apoyo. Y constitucionalmente hablando, pues estamos haciendo relevancia a los artículos que mencioné, que el artículo 20 constitucional. Ujú. ¿Por qué? Por el sistema penal acusatorio y oral. Nuestro taller se basa en la oralidad, en la fundamentación del mismo, y es parte fundamental, lo según el artículo 20 de nuestra Constitución, y tiene los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Entonces, estos derechos y obligaciones que consagran deben de ser considerados. El juez solo condenará cuando existe convicción de la culpabilidad del proceso. Cualquier prueba obtenida con violación de los derechos fundamentales será nula, principio ético. Los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares del juicio. Los derechos de toda persona impugnada, principio ético. A que se presuma la inocencia, también nosotros vamos a tratar de ver en qué postura estamos y ver que sobre todo, si nosotros somos defensa, la presunción de inocencia recalcarla siempre, a declarar o guardar silencio, a que se le informe, a que se reciban los testigos y demás pruebas, ser juzgado en una audiencia pública, le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa, será juzgado antes de, bueno, aquí tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. En ningún caso podrá prorrogarse la prisión o detención de los derechos de la víctima o del defendido, ofendido, recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público, recibir desde la Comisión del Delito de atención médica y psicológica. Son principios éticos también y parte también resguardo de la identidad. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de la víctima, ofendidos, testigos, en general, todos los sujetos. Esto es parte de los principios éticos. Solicitar las medidas cautelares y evidencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. La investigación de los delitos, según el artículo 21 constitucional, corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales, bajo la convicción y mando de aquel en el ejercicio de su función, el ejercicio de la acción penal entre tribunales corresponden al Ministerio Público
La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Entonces, estimado estudiante, queda subsanado esos artículos que pide su fundamentación. Por ejemplo, nadie puede ser juzgado por leyes privadas en tribunales especiales, directe, la no retroactividad de la norma, nadie puede ser molestado en su familia, artículo 16, personas, y una orden, ¿verdad? Judicial, autoridad judicial. Nadie puede hacerse justicia por sí misma, solo por delito que merezca pena privativa de libertad, habrá lugar a prisión preventiva. Entonces, ahí, estimado estudiante, estamos llevando a cabo la parte que hemos analizado en nuestros temas, de todo lo que conlleva a presentar una buena teoría del caso, una apertura del alegato y la conclusión de los mismos. Las interrogantes, preguntas concretas, precisas, claras, y sobre todo pueden tener ambigüedad, pero aclararlo porque puede ser una pregunta objetada. De mi parte ha sido todo, mi estimado estudiante. Esperemos que si tienen alguna duda, cuenten con su servidora para poder solventar la misma. Y no olviden, estoy para apoyar, estoy para este, poder servirles en su actividad y comprensión de la materia. Muchísimas gracias, no olvidemos, porque soy orgullosamente Vasconcelos. Me despido, la maestra Fabi Cena. Tengan una excelente tarde.